En el brutal mundo de los cárteles, meterse con la persona equivocada puede ser una receta para el desastre. Y estas historias demuestran que incluso los criminales más temidos no son inmunes a la ira de aquellos a los que hicieron daño. He aquí 10 cárteles que enfurecieron a la gente equivocada. En el corazón de Apatzingán, una pequeña ciudad del sur de México, el padre Gregorio López, o Padre Goyo como se le conoce, destaca no solo por su alzacuellos, sino por el chaleco antibalas que lleva encima. Pero, ¿para qué necesita un sacerdote un chaleco antibalas? En una tierra donde reina el cártel de los caballeros templarios, el padre Goyo se ha convertido en un inesperado símbolo de resistencia, un hombre que considera su deber divino expulsar al cártel de Michoacán. Nacido en el seno de una humilde familia de campesinos en un pueblo cercano a Apatzingán, Goyo no era ajeno a la tierra que juró proteger. Tras estudiar filosofía en Morelia y teología en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, regresó a casa con una profunda comprensión tanto de su fe como del sufrimiento de su pueblo. Durante años, el campo sufrió mucho: robos de tierras, extorsiones, secuestros y asesinato. En otoño de 2013, la frustración había llegado a un punto de ebullición. Las comunidades agrícolas, cansadas de la violencia, se levantaron en armas. Fue entonces cuando el padre Goyo se convirtió en un héroe local, no solo por su valentía, sino también por su franqueza. No tuvo reparos en denunciar las oscuras conexiones entre los funcionarios públicos y el AMPA. A principios de 2014, el padre Goyo soltó una bomba. Reveló a los medios que los dos mayores narcos de los caballeros templarios, Nazario Moreno y Servando Gómez, se habían reunido para comer en un rancho en las afueras de Apatzingán. Lo que hizo que esta revelación fuera tan chocante fue que se suponía que Nazario Moreno estaba muerto, asesinado en un tiroteo con el ejército mexicano 3 años antes. Sin embargo, aquí estaba, muy vivo. 2 meses después, el gobierno mexicano anunció la muerte de Moreno por segunda vez, y esta vez no volvió de entre los muertos. Este era el estilo del padre Goyo en pocas palabras: desvelar verdades impactantes que parecían increíbles hasta que se confirmaban. Otro ejemplo fue cuando denunció públicamente al alcalde de Apatzingán como criminal aliado del cártel. 3 meses después, el alcalde fue detenido por extorsionar a su propio ayuntamiento en nombre de los criminales. Así que, en lugar de llevar un arma y combatir a los cárteles sobre el terreno, el padre Goyo luchó a su manera. Proporcionó información a las fuerzas de seguridad federales, indicando quiénes eran los delincuentes y dónde podían encontrarse. Sin embargo, su audacia tuvo consecuencias. Sobrevivió a 2 intentos de asesinato que dejaron un agujero de bala en la pared de su despacho como triste recuerdo. Pero a pesar de las amenazas de muerte, siguió adelante, sin inmutarse incluso cuando el arzobispo de Morelia le reprendió públicamente, sugiriendo que el padre Goyo necesitaba ser más sereno. Pero al padre Goyo no le interesaba la serenidad. En un mitin en el centro de Apatzingán, dijo: "No puedo seguir hablando de Dios cuando aquí apesta a muerte". Ese fue su mensaje a quienes le instaron a moderar su retórica. Con el tiempo, la situación de seguridad en Michoacán mejoró con la presencia constante de tropas federales, pero la situación del campo seguía siendo un caos. Según el padre Goyo, esto se debía a que los caballeros templarios y otro grupo, los Viagras, se habían infiltrado en la policía rural. Por esas fechas, el líder de los caballeros templarios, La Tuta, seguía prófugo, y Goyo advirtió que la persecución era muy débil. La Tuta afirmó: tenía videos de senadores, diputados, alcaldes y empresarios haciendo tratos con él, lo que hacía que las autoridades dudaran en perseguirlo agresivamente. Es más, el padre Goyo afirmó que el ejército mexicano estaba ayudando a La Tuta a moverse por el estado, disfrazándolo de soldado. Por este servicio, La Tuta pagaba cientos de miles de dólares en sobornos cada mes. El 27 de febrero de 2015, La Tuta fue finalmente capturada por un escuadrón de élite de la Policía Federal de México en Morelia, Michoacán, en una operación en la que no hubo disparos. Algunos especulan que el padre Goyo podría haber tenido algo que ver en ello. A pesar de la detención, la lucha del padre Goyo estaba lejos de terminar y aún continúa. Su valentía ya le había convertido en un hombre que no temía enfadar a la gente equivocada, gente con poder, dinero y un control despiadado de la tierra que él llamaba hogar. El siguiente en nuestra lista es otro hombre que desafió todos los pronósticos y también se enfrentó cara a cara con el tristemente célebre cártel de los Caballeros Templarios.
¿Recuerdas cuando hablamos de cómo la frustración con los cárteles alcanzó su punto máximo en 2013, llevando a las comunidades agrícolas a levantarse contra ellos? Pues bien, una de las figuras clave de este movimiento fue Hipólito Mora Chávez. Harto de todo el caos de los cárteles en su ciudad natal de La Ruana, Michoacán, Hipólito Mora decidió tomar el asunto en sus propias manos y reunió a un grupo de vigilantes para enfrentarse al famoso cártel de los Caballeros Templarios. Una vez más, el cártel había estado causando el caos en La Ruana, secuestrando gente, amenazando y controlando la industria de la cal, de la que dependían muchos agricultores. Pero lo que realmente llevó a Mora al límite fue cuando no dejaron que su hijo recogiera limones en su propia granja. A pesar de no contar con ningún apoyo externo, Mora decidió librar una guerra sin cuartel contra el cártel. Sus esfuerzos dieron resultado, y él y su grupo de vigilantes consiguieron expulsar al cártel de su ciudad. Su valentía acabó llamando la atención del gobierno y empezó a trabajar en estrecha colaboración con el ejército y la policía federal. Su colaboración con ellos ayudó a localizar laboratorios de droga y condujo a la detención de varios traficantes. Después de expulsar al cártel, muchos combatientes se trasladaron a otras partes de México para continuar la lucha. Pero Mora prefirió quedarse en La Ruana, cuidando sus tilos. 2014, las cosas dieron un giro en el seno de las autodefensas. Líderes prominentes fueron arrestados y algunos hicieron tratos con las autoridades, debilitando el poder de las autodefensas. Mora sintió la necesidad de volver a dar un paso al frente, pero no era el único que aspiraba al primer puesto. Luis Antonio Torres, conocido como El Americano, había formado su propio grupo de vigilantes y pretendía hacerse con el control. Mora, sin embargo, se opuso firmemente al liderazgo de El Americano, acusándolo de trabajar para los Caballeros Templarios y prometiendo hacer todo lo que estuviera en su mano para impedir que se hiciera con el poder. Y así, a medida que aumentaba la tensión entre los dos grupos, la tragedia estaba destinada a golpear. El 16 de diciembre de 2014, estalló un tiroteo de 2 horas entre las facciones rivales de las autodefensas. El enfrentamiento se saldó con 11 muertos, 6 de ellos hombres de El Americano y 5 del grupo de Mora, entre ellos su propio hijo. A pesar de la devastadora pérdida, Mora mantuvo su determinación, continuó su lucha contra los cárteles, tanto en el campo de batalla como a través de los medios de comunicación, e incluso participó en política, abogando constantemente por leyes más estrictas contra los cárteles de la droga. Pero, al final, la violencia acabó con él. El 29 de junio de 2023, Mora fue asesinado en un brutal ataque armado. Le tendieron una emboscada y le dispararon mientras viajaba en un camión blindado, al que luego prendieron fuego. La pregunta que todo el mundo se hacía era, ¿quién fue el responsable del asesinato de Mora y por qué? Un posible sospechoso es Nicolás Sierra Santana, también conocido como El Gordo, otra figura clave de las autodefensas. Originalmente miembro de una facción de los Caballeros Templarios, El Gordo cambió de bando cuando vio que la influencia del cártel se desvanecía y se unió a las autodefensas. Con el tiempo, El Gordo y varios antiguos miembros de las autodefensas formaron su propio cártel, los Viagras. Te suena familiar, ¿verdad? Desde entonces, este grupo se ha hecho tristemente famoso por sus conexiones y rivalidad con el cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces, ¿cómo estuvo involucrado El Gordo en la muerte de Mora? Aunque no se produjeron detenciones inmediatamente después del atentado, rápidamente surgieron diferentes teorías. El propio Mora creía desde hacía tiempo que podía haber sido asesinado. Había declarado a un periodista que el cártel de los Viagras le había declarado la guerra en respuesta a su decisión de revelar al Ministerio del Interior la localización de varios laboratorios de droga. Además, Mora y El Gordo tenían una historia. Mora despreciaba al Gordo, al que consideraba un traidor que había traicionado a las autodefensas al convertirse en parte de aquello contra lo que luchaban. Según el hermano de Mora, Guadalupe, la Guardia Nacional, la Guardia Civil y el Ejército podrían haber estado implicados en el asesinato. Afirmó que durante el ataque no había ni un solo soldado o patrulla a la vista. ¿Y adivina qué? El Gordo era conocido por manipular a la policía para que hiciera su voluntad. En abril de 2020, la Secretaría de la Defensa Nacional arrestó a la mano derecha de El Gordo, La Sirena,
pero se vieron obligados a liberarlo cuando un convoy de autos que transportaba a hombres de El Gordo los interceptó en la carretera. A pesar de todo, El Gordo ha conseguido evitar cualquier acusación en relación con el asesinato de Mora, al menos por ahora. Por desgracia, Mora no fue el único héroe que pagó el precio más alto en esta brutal guerra. El siguiente hombre de nuestra lista se aseguró de acabar con innumerables miembros del cártel. El 13 de noviembre de 2010, don Alejo Garza Tamés, un hombre de 77 años, recibió un ultimátum del temido cártel de los Zetas. Pero los Zetas cometieron un error al subestimar la determinación de don Alejo. No era un hombre que se echara atrás sin luchar. Nacido en 1933 en Nuevo León, México, Alejo Garza Tamés creció comprendiendo el valor del trabajo duro y la integridad. A medida que crecía, se hizo financieramente seguro y finalmente invirtió en 2,000 hectáreas de tierra en Tamaulipas, México, a la que llamó San José. El rancho San José se convirtió en el orgullo y la alegría de don Alejo, un símbolo del trabajo y el éxito de su vida. Por eso, cuando el cártel amenazó con arrebatárselo, estuvo dispuesto a hacer lo que fuera, incluso arriesgar la vida para protegerlo. Aquel fatídico día de noviembre, don Alejo estaba cuidando su rancho cuando aparecieron miembros de la banda de los Zetas, rompiendo la calma con una escalofriante exigencia. Abandone su rancho en 24 horas o aténgase a las consecuencias. El cártel esperaba que don Alejo accediera, incluso que suplicara clemencia. En lugar de eso, se limitó a responder: "Los estaré esperando". Decidido a no entregar sus tierras a delincuentes, don Alejo despachó rápidamente a sus trabajadores para garantizar su seguridad. Luego pasó las horas restantes preparándose meticulosamente para el inevitable enfrentamiento. Con las armas de fuego que había adquirido legalmente a lo largo de los años, don Alejo transformó su rancho en una fortaleza. El 14 de noviembre de 2010, poco después de las 4 de la mañana, un convoy de camiones llegó al rancho. Hombres fuertemente armados rodearon la propiedad, con intenciones claras. Hicieron disparos de advertencia al aire, probablemente esperando entrar en una casa vacía. En lugar de eso, se encontraron con una feroz resistencia. Las balas empezaron a llover desde las ventanas, cogiendo desprevenidos a los miembros del cártel. Creyendo que habían caído en una emboscada bien defendida, se pusieron a cubierto, sin saber de dónde vendría el siguiente disparo. Sin que ellos lo supieran, don Alejo era el único defensor de su tierra. Corría de ventana en ventana creando la ilusión de un pequeño ejército en el interior. Y a pesar de su número y potencia de fuego, los miembros del cártel se vieron superados por la defensa estratégica del anciano. Desesperados, los atacantes recurrieron a lanzar granadas contra la casa, pero ni siquiera eso detuvo los incesantes disparos. A medida que caían más hombres, se daban cuenta de que estaban perdiendo la batalla. Además, estaba amaneciendo, y el sonido de los disparos pronto llamaría la atención de las autoridades. Los miembros del cártel decidieron entonces retirarse, abandonando su plan y dejando atrás a 6 de los suyos. Cuando los marines mexicanos llegaron poco después, se encontraron con una escena espantosa. Más de 1,000 casquillos de bala esparcidos por la propiedad. El aire todavía espeso por el olor a pólvora. En medio del caos, encontraron a 4 miembros del cártel muertos fuera de la casa y a otros 2 dentro, que apenas se aferraban a la vida. Pero el descubrimiento más impactante se produjo en el interior de la casa. Allí yacía don Alejo, que había luchado con el valor y la determinación de un soldado curtido, abatiendo a 6 hombres en su última batalla. Don Alejo Garza Tamés murió defendiendo su tierra de la tiranía de los cárteles. Desde entonces, ha sido aclamado como un héroe popular, honrado por su valentía y determinación contra aquellos que trajeron el terror y el caos a su mundo. El 8 de diciembre de 2023, los habitantes de Texcaltitlán, un pequeño pueblo al suroeste de Ciudad de México, llegaron por fin a su punto de ruptura. Llevaban demasiado tiempo aterrorizados por el cártel de la familia michoacana y habían decidido que ya era suficiente. El punto de inflexión llegó cuando el cártel anunció un aumento del impuesto de extorsión para un grupo de agricultores locales. Estos agricultores ya tenían dificultades para pagar la cuota original, y duplicarla era sencillamente imposible. Un agricultor explicó: "Tuvimos un año muy malo de cosechas y apenas ganamos lo suficiente para pagar la cuota de extorsión original. Con este aumento, básicamente no teníamos otra opción que morir luchando o morir de hambre". Decididos a proteger sus medios de subsistencia, los habitantes del pueblo se unieron, reunieron todas las armas que encontraron y se dirigieron al campo de fútbol local, donde se suponía que debían entregar el dinero de la extorsión al cártel. Los miembros del cártel,
armados hasta los dientes e incluso con uniformes militares mexicanos falsos, no esperaban ninguna resistencia. Pero los valientes campesinos, armados con escopetas, machetes y palos, estaban dispuestos a luchar por lo que les pertenecía. Bastó un disparo para desatar el caos. Se desató una feroz batalla en la que los campesinos se mantuvieron firmes frente a los delincuentes, fuertemente armados. Al final del enfrentamiento, 14 hombres habían perdido la vida, 4 campesinos y 10 miembros del cártel. Entre los muertos se encontraba el comandante Payaso, conocido líder de la familia en la región y responsable del aumento de las extorsiones. Tras los hechos, los miembros restantes del cártel huyeron, dejando atrás a sus compañeros caídos y camiones, a los que los campesinos prendieron fuego. Tras el incidente, el gobierno decidió no presentar cargos contra los campesinos. En su lugar, reconoció que se trataba de un caso de legítima defensa, porque los campesinos estaban defendiendo sus tierras y su derecho a vivir en paz. En la siguiente historia, los cárteles volvieron a hacerlo. Se apoderaron de un pedazo de tierra, pero esta vez en suelo estadounidense. El 9 de octubre de 2023, al amanecer, un comandante de los Rangers de Texas se puso en pie ante un grupo de policías estatales y militares de Texas, fuertemente armados. La escena parecía sacada de una película de la Segunda Guerra Mundial. Un oficial pronunciando un poderoso discurso antes de enviar a sus hombres a recuperar una isla de las fuerzas enemigas. Pero esto no era una película. La isla en cuestión era una franja de tierra de 170 acres en medio del Río Grande, y los enemigos no eran soldados extranjeros, sino miembros ultraviolentos de los cárteles mexicanos. Durante años, estos cárteles habían convertido la isla en una tierra sin ley, utilizándola para el contrabando de cocaína, heroína, fentanilo, armas e inmigrantes ilegales a través de la frontera estadounidense. Todo ello mientras disparaban contra las fuerzas del orden estadounidenses, acribillaban a balazos las lanchas de la patrulla fronteriza y aterrorizaban a los residentes de Frontón, un diminuto pueblo tejano cercano. La isla de Frontón, como se la conoce, no siempre fue un campo de batalla. Formada por la corriente cambiante del Río Grande entre 1852 y 1926, la isla surgió debido a la erosión, con un nuevo canal que la separaba del territorio continental mexicano. En 1959 fue reconocida como territorio mexicano. Sin embargo, en 1976, la Comisión Internacional de Límites y Aguas trazó de nuevo la línea, situando la isla bajo jurisdicción estadounidense. Sin embargo, ninguno de los dos países asumió la responsabilidad de vigilarla, lo que la convirtió en tierra de nadie, perfecta para las operaciones de los cárteles. Así, la isla de Frontón se había convertido en un paraíso para la trata de personas y el contrabando de drogas, controlado por dos de los cárteles más despiadados de México, el Cártel del Golfo y el Cártel del Noreste. Pero los cárteles se habían excedido y el estado de Texas decidió que ya era suficiente. El 7 de septiembre, la Comisaría de Tierras de Texas, Down Buckingham, declaró que la isla de Frontón era propiedad del estado. Esto dio luz verde a los Rangers de Texas para reclamar la tierra como parte de la operación Lone Star. Y el plan era realmente algo salido de una película de guerra. Tenían planes de evacuación médica y suministros de sangre adicionales, y se les advirtió de los peligros que les aguardaban. El día de la operación, el comandante aconsejó a sus hombres: vigilen de cerca esas estructuras, refiriéndose a los edificios acribillados en el lado mexicano de la frontera, a menudo utilizados como nidos de francotiradores por los cárteles. También les advirtió sobre posibles trampas explosivas, explosivos improvisados escondidos en mochilas o montones de ropa. El convoy armado se puso en marcha cuando terminó la sesión informativa y empezaba a salir el sol. Decenas de hombres, incluidos militares, subieron a los todoterrenos y se dirigieron a la isla de Frontón. Los drones sobrevolaban la zona en busca de pistoleros al acecho. Los oficiales, agobiados por el peso de los chalecos antibalas y el sudor de la humedad matutina, estaban listos para asegurar la isla, un lugar que muchos patrullarían durante meses, si no años. La misión estaba clara: asegurar la isla, despejar su densa vegetación y fortificarla con concertinas para garantizar que los cárteles no pudieran volver a utilizarla. Era algo que ya habían hecho antes, pues se trataba de la tercera y mayor isla que el Estado había arrebatado al control de los cárteles. En palabras del director regional del Departamento de Seguridad Pública de Texas, Víctor Escalón, no se trataba solo de una misión, sino de una operación para toda la vida.
van a moverse, y si se trasladan a otro lugar, los identificaremos y los seguiremos a todas partes, río arriba y río abajo. Para nosotros, esto es para siempre. El 17 de marzo de 2020, Ricardo Ramos Medina, un ex policía mexicano convertido en agente del cártel de Sinaloa, cruzó la frontera estadounidense desde Tijuana hacia el sur de California. Su misión estaba clara: transportar una importante cantidad de metanfetamina hasta el corazón de Estados Unidos. Pero no era su primer rodeo. Medina había hecho el viaje varias veces antes, siempre con cuidado, siempre con precisión, pero esta vez algo era diferente. Tras recoger un coche de alquiler en el Aeropuerto Internacional de San Diego, Medina se reunió con una mula que le entregó un saco lleno de metanfetamina. Su siguiente parada: Montana, un estado donde las drogas del cártel valían 20 veces más que en las ciudades cercanas a la frontera. Así pues, el remoto e intacto paisaje de Montana se había convertido en una mina de oro para el cártel, y a Medina se le encomendó la tarea de garantizar que el flujo de drogas continuara sin interrupción. Al emprender el agotador viaje de 16 horas, Medina no tenía ni idea de que ese viaje sería el último. Antes de llegar a su destino en Butte, Montana, los agentes estatales y federales ya le seguían la pista. Cuando por fin le dieron el alto, descubrieron medio kilo de metanfetamina pura en su Jeep Compass blanco, suficiente para abastecer a toda la ciudad de Townsend, Montana, durante días. La detención de Medina fue un momento crucial en una investigación de mayor envergadura que se había ido desarrollando en silencio. Los fiscales federales llevaban 3 años siguiendo la pista de una red de narcotráfico responsable de introducir en Montana al menos 2.000 kilos de metanfetamina y 700.000 pastillas con fentanilo procedentes de México. Por lo tanto, esta operación no consistía únicamente en incautar drogas. Se trataba de desmantelar una sofisticada red que se había infiltrado profundamente en el estado. El 29 de octubre de 2020, Medina fue condenado a 8 años de prisión, seguidos de 5 años de libertad supervisada. Esto no fue solo una victoria para las fuerzas del orden de Montana, sino un golpe significativo a las operaciones del cártel de Sinaloa en la región. El cártel de Sinaloa, que antaño parecía intocable, ha sufrido numerosos reveses en los últimos años. En septiembre de 2023, Ovidio Guzmán López, hijo del tristemente célebre El Chapo, fue extraditado a Estados Unidos, lo que supuso una importante victoria en la guerra contra el cártel. Y en julio de 2024, los problemas del cártel se intensificaron con la detención en suelo estadounidense de Ismael El Mayo Zambada, socio de El Chapo desde hacía mucho tiempo y cofundador del cártel de Sinaloa, junto con Joaquín Guzmán López, otro de los hijos de El Chapo. Estos acontecimientos han alimentado la especulación de que el reinado del cártel de Sinaloa, antaño inquebrantable, podría estar llegando a su fin. La siguiente historia también tiene como protagonista a un agente de la DEA, pero las consecuencias de lo que le ocurrió acabarían provocando la caída del que fue el cártel más poderoso de México. El 7 de febrero de 1985, a las afueras del consulado de Estados Unidos en Guadalajara, México, un grupo de coches llenos de hombres armados esperaban tranquilamente. Su objetivo era el agente de la DEA Enrique Kiki Camarena, y no pensaban dejarle escapar. En cuanto Camarena salió, los hombres, miembros del cártel de la droga más famoso de México en aquel momento, le acorralaron. A plena luz del día, lo secuestraron a punta de pistola. Fue la última vez que alguien, salvo sus captores, lo vio con vida. En la década de 1980, el cártel de Guadalajara estaba en la cima de su poder. Su influencia se extendía por todo México y su red de corrupción se extendía por todo el país. El cártel estaba dirigido por 3 hombres: Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo. Juntos construyeron un imperio, introduciendo miles de toneladas de marihuana en Estados Unidos. La DEA estaba al tanto de sus operaciones, y el desmantelamiento de esta poderosa red se convirtió en la principal prioridad de Camarena en Guadalajara. Fue implacable en su persecución, decidido a acabar con el cártel, costara lo que costara. El 14 de noviembre de 1984, el ejército mexicano, apoyado por la DEA, lanzó una operación masiva para destruir el Rancho Búfalo, una plantación de marihuana de miles de millones de dólares operada por el cártel de Guadalajara. Se quemaron más de 5.000 toneladas métricas de marihuana, valoradas en 2.500 millones de dólares, lo que la convierte en la mayor incautación de drogas de la historia de la DEA. El cerebro de esta redada, nada menos que el agente Kiki Camarena. Este audaz movimiento le convirtió en el enemigo número 1 del cártel. El cártel, antaño invencible, se sintió
sintió humillado y su control sobre el tráfico de drogas se desvaneció de repente. Estaban furiosos y desesperados por vengarse. Aquel fatídico día de febrero de 1985, Camarena salió del consulado con ganas de reunirse con su mujer para comer, sin saber que un grupo de hombres armados le acechaba. Le rodearon, le encañonaron y le metieron en el asiento trasero de uno de sus vehículos. Su destino era una gran casa en el 881 de Lope de Vega, donde le esperaba una escena desoladora. Dentro, unas 50 o 60 personas, entre políticos, funcionarios y miembros de cárteles, estaban reunidas para celebrar la captura del agente. Durante 2 días, Camarena fue brutalmente torturado. Le golpearon, quemaron e incluso pisotearon. Trajeron a un médico para que lo mantuviera con vida, administrándole fármacos que garantizaban que permaneciera consciente durante la tortura. Pero a pesar de sus esfuerzos, el agente Enrique Camarena acabó sucumbiendo a sus heridas. Su cuerpo fue envuelto en plástico y enterrado en un parque cercano. Aunque Caro Quintero se alegró de la muerte de Camarena, sus socios sabían que no era así. Comprendieron que matar a un agente de la DEA era una maniobra peligrosa que provocaría toda la ira del gobierno estadounidense. Félix Gallardo afirmó más tarde que matar a Camarena nunca fue el plan, diciendo que cualquiera que hiciera algo así tenía que estar loco y dispuesto a afrontar las consecuencias. Y así fue. El gobierno estadounidense, furioso por el brutal asesinato de su agente, presionó a México como nunca antes lo había hecho. El entonces presidente Ronald Reagan llegó incluso a cerrar la frontera entre Estados Unidos y México, paralizando la economía mexicana. El mensaje era claro: encontrar a los responsables o pagar el precio. Poco después, el cuerpo de Camarena fue descubierto a 70 millas de Guadalajara, pero las circunstancias que rodearon el hallazgo levantaron sospechas. No había fosas donde se encontraran los cadáveres, ni fluidos corporales, y la tierra no coincidía con la extraída del cuerpo. La DEA sospechó que los narcotraficantes mexicanos, con la ayuda de funcionarios corruptos, habían urdido un plan para trasladar el cadáver y aliviar así la presión del gobierno estadounidense. Esto solo sirvió para enfurecer aún más a la DEA. En respuesta, lanzaron la Operación Leyenda, la mayor persecución de drogas y homicidios de la historia de la agencia. El agente especial Héctor B. Reyes quedó al mando y, con la ayuda de una amplia red de informadores mexicanos, resolvió el caso. Se reunieron pruebas, se realizaron detenciones, y todos los caminos conducían a Félix Gallardo y Caro Quintero. El 4 de abril de 1985, Caro Quintero fue detenido en Costa Rica y extraditado a México. 3 días después, Ernesto Fonseca Carrillo fue detenido por el ejército mexicano en Puerto Vallarta. Finalmente, Félix Gallardo también fue capturado, y los 3 fundadores del cártel de Guadalajara fueron acusados del secuestro y asesinato del agente Camarena. Cada uno de ellos fue condenado a 40 años de prisión. Esto marcó el final del cártel de Guadalajara para siempre, ya que el otrora poderoso imperio se desmoronó bajo el peso de sus propias acciones violentas e imprudentes. La siguiente historia de nuestra lista estuvo a punto de provocar un alboroto similar, pero esta vez, el cártel, quizá habiendo aprendido del pasado, se apresuró a arreglar el desaguisado antes de que las cosas se descontrolaran. El 3 de marzo de 2023 comenzó como un día aparentemente normal para Latavia Washington McGee, Eric Williams, Shaid Woodard y Sindel Brown. Los 4 amigos estadounidenses se dirigían simplemente a una cita médica en Matamoros, México, cuando su viaje se convirtió rápidamente en una pesadilla. A plena luz del día, los 4 amigos se vieron inmersos en un conflicto mortal entre cárteles. Mientras conducían, el claxon de un coche sonó detrás de ellos. Brown miró hacia atrás, vio una pistola y advirtió urgentemente a los demás de que no se detuvieran, pero antes de que pudieran reaccionar, empezó el tiroteo. Williams relató más tarde: Sindel y Shaid intentaron huir, pero fueron abatidos. Trágicamente, ambos hombres sucumbieron a sus heridas unas horas después. Williams también intentó escapar, pero le dispararon en ambas piernas. Mientras tanto, McGee fue arrastrado a la caja de una camioneta. Este dramático momento fue grabado en vídeo, lo que más tarde resultaría crucial para su posterior rescate. El grupo, que ya se encontraba en una situación desesperada, fue trasladado a varios lugares diferentes a lo largo de los días que pasaron en cautividad, donde fueron interrogados y torturados. En un momento dado los llevaron a una casa custodiada por hombres con máscaras rojas de diablo que los amenazaron con pistolas. Más tarde, acabaron en una clínica improvisada donde Williams tuvo que soportar una dolorosa sutura en la pierna sin anestesia, y nadie comprobó siquiera si quedaban balas. Ambos amigos pensaron que ese iba a ser su final. Pero entonces apareció un resquicio de esperanza.
cuando sus captores admitieron que el secuestro había sido un grave error, resultado de que los miembros del cártel, drogados e intoxicados, habían tomado una decisión equivocada. Y así, en un giro de sombría ironía, McGee y Williams fueron finalmente liberados y devueltos a Estados Unidos bajo una fuerte escolta militar, gracias a un esfuerzo coordinado con el consulado estadounidense en Matamoros. Los cuerpos de Woodard y Brown también fueron recuperados y repatriados. El Cártel del Golfo, responsable del secuestro, emitió una carta de disculpa en la que condenaba la violencia. Asumieron su responsabilidad y entregaron a las autoridades locales a 5 de sus miembros implicados en el incidente. La carta del cártel, confirmada por funcionarios estadounidenses, expresaba arrepentimiento y reconocía las acciones de los miembros deshonestos. La carta decía: "El Cártel del Golfo Grupo Escorpiones condena enérgicamente los sucesos del 3 de marzo. Hemos decidido entregar a los responsables que actuaron en contra de las normas del CDG". Tras la publicación del vídeo, estaba claro que el gobierno estadounidense ejercería una presión significativa. La decisión del cártel de sacrificar a algunos de sus propios hombres puede haber sido un movimiento desesperado para evitar correr la misma suerte que el cártel de Guadalajara. En 2008, la vida del temido capo de la droga, el M1, dio un oscuro giro cuando su hijo fue brutalmente asesinado por miembros de un cártel rival. Consumido por la rabia, el M1 se lanzó a una violenta embestida que dejaría un rastro sangriento por todo Culiacán, demostrando que incluso los capos tienen un punto de ruptura. Manuel Fidel Torres Félix, más conocido como el M1, escaló posiciones en el cártel de Sinaloa en la década de 1990. Tras la detención de su hermano Javier Torres Félix, que dirigía una de las facciones del cártel, el M1 asumió el mando y pronto empezó a colaborar con Ovidio Guzmán López, hijo del tristemente célebre El Chapo. Juntos dirigían las operaciones de tráfico de drogas desde Sudamérica a México. Durante este tiempo, el cártel de Sinaloa y la organización Beltrán Leiva fueron aliados, coexistiendo en el pequeño estado de Sinaloa. Pero en 2008, la alianza se rompió. La organización Beltrán Leiva se separó, impulsada por el ansia de poder y la codicia. Los dos cárteles se enfrentaron, cada uno compitiendo por el dominio, lo que condujo a una violencia inevitable. Y el M1, destacado líder del cártel de Sinaloa, se encontró en el ojo del huracán. 18 de abril de 2008, frente a la Secretaría de Salud, en el barrio residencial Montebello de Culiacán. Sicarios del cártel Beltrán Leiva tendieron una emboscada al hijo de 20 años de el M1, Torres Acosta, junto con su hermana menor, Alondra, y la cuñada de el M1, Rivas Heredia. Los sicarios intentaron secuestrar a Torres Acosta, pero este se resistió ferozmente. En respuesta, lo mataron brutalmente a tiros. Su hermana resultó herida por balas perdidas que le alcanzaron el brazo y el hombro, mientras que su cuñada fue herida en una pierna. El asesinato de su hijo llevó a el M1 al límite. Consumido por el dolor y la rabia, se embarcó en una matanza vengativa que no perdonó a nadie. Días después del ataque, el M1 convocó a sus hombres y les ordenó capturar a todos los miembros de la organización Beltrán Leiva que pudieran. Los llevaron a su rancho, donde se reveló el lado más oscuro de el M1. Torturaba sin piedad a todos los cautivos antes de matarlos. Una víctima especialmente espantosa fue el comandante de la policía municipal, Roberto Carlos Barceló Villagrán. El M1 hizo que le cortaran la espalda a tiras, le amputaran las piernas y le arrancaran la cabeza antes de deshacerse de su cuerpo, junto con otras 2 víctimas en el maletero de un coche. Sus hombres esparcieron los restos de las víctimas por todo Culiacán. La sed de sangre de el M1 era insaciable. Lejos de conformarse con un puñado de muertes, se cree que torturó y mató con sus propias manos a más de 30 sicarios y ordenó el asesinato de cientos más. Su reinado del terror le valió el tétrico apodo de El Ondeado, que significa El Loco. La ciudad de Culiacán pronto pareció una escena de una película de terror. Calles empapadas de sangre, cuerpos sin vida esparcidos por todas partes. El gobierno mexicano respondió desplegando 2,000 soldados para poner fin a la violencia, pero a pesar de sus esfuerzos, el M1 eludió la captura durante un tiempo. El 13 de octubre de 2012, el terror de el M1 llegó por fin a su fin, cuando fue abatido durante un feroz tiroteo con las autoridades mexicanas. A continuación, analizaremos la historia de otra persona desconsolada, una madre que tomó cartas en el asunto para buscar justicia para su hija. A diferencia de el M1, no era una reina de la droga, era una mujer corriente cuya vida dio un vuelco a causa de la violencia de los cárteles.
El 23 de enero de 2014, la vida de Miriam Rodríguez dio un giro desgarrador cuando su hija, Karen, fue secuestrada y brutalmente asesinada por miembros de los Zetas. Lo que siguió fue una búsqueda implacable de justicia que llevaría a Miriam hasta sus límites. El día comenzó con una pesadilla. Karen Alejandra Salinas Rodríguez conducía por San Fernando cuando, de repente, dos camiones rodearon su vehículo. Un grupo de individuos armados entró por la fuerza en su coche y en un instante, Karen fue secuestrada. Las semanas siguientes fueron un tortuoso torbellino para Miriam y su familia. Fueron bombardeados con llamadas amenazadoras y promesas vacías. En un intento desesperado, el padre de Karen llegó a entregar una bolsa con dinero en efectivo cerca de una clínica de salud y esperó en vano en un cementerio local a que los secuestradores liberaran a su hija, pero nadie apareció. Entonces, decidida a encontrar a su hija, Miriam dio un paso extraordinario. Consiguió concertar una cita con un miembro del cártel, quien, a pesar de afirmar desconocer el paradero de Karen, se ofreció a ayudar por un precio de $2,000. Miriam pagó, pero no llevó a ninguna parte. Sin embargo, descubrió el nombre del miembro del cártel, Sama. La desesperación de Miriam aumentaba con cada intento fallido de recuperar a Karen. Una mañana, semanas después del último pago, confió en su otra hija, Azalea, y reconoció la dolorosa verdad. Karen probablemente estaba muerta. Llena de dolor y con una determinación feroz, Miriam se comprometió a localizar a todos los implicados en el secuestro de su hija. Reconstruyó meticulosamente el rompecabezas, empezando por el perfil de Facebook de Sama. Descubrió a uno de sus conocidos por su uniforme de heladero. Miriam esperó fuera de la tienda durante horas y finalmente Sama apareció y ella lo siguió hasta su casa. Pero saber dónde estaba no era suficiente. Miriam sabía que necesitaba más. Para pasar desapercibida, se tiñó el pelo de rojo y se puso el uniforme de su anterior trabajo en el Ministerio de Sanidad. Disfrazada de topógrafa, pasó un día entero recopilando datos básicos sobre Sama. A pesar de sus esfuerzos, las autoridades locales, estatales y federales se mostraron reacias a ayudar. Decidida, Miriam encontró a un funcionario federal comprensivo que quedó impresionado por el volumen de sus pruebas. Sama fue finalmente capturado. Bajo presión, facilitó los nombres de otros miembros del cártel, que condujeron a la policía al rancho donde Karen había sido asesinada. Miriam descubrió allí pruebas significativas: la bufanda de Karen, un cojín de su camioneta e incluso un trozo de su fémur. La búsqueda de justicia de Miriam no terminó ahí. Siguió rastreando a los implicados y acabó llevando ante la justicia a 10 miembros del cártel. A lo largo de su viaje, Miriam parecía comprender los riesgos que corría, pero siguió adelante. Una vez dijo: "No me importa si me matan. Morí el día que mataron a mi hija. Quiero acabar con esto. Voy a acabar con la gente que hizo daño a mi hija y que me hagan lo que quieran". Trágicamente, sus palabras resultaron proféticas. Marzo de 2017, 29 reos se fugaron de una prisión de Ciudad Victoria, donde estaban recluidos algunos de los secuestradores de Karen. Temiendo por su seguridad, Miriam solicitó protección policial. Enviaron patrullas, pero no fue suficiente. Entonces, el Día de la Madre en México, la violencia del cártel acabó por alcanzarla. Miriam, que se había hecho daño en un pie persiguiendo a un sospechoso, cojeaba hacia la puerta de su casa con muletas cuando se detuvo un Nissan blanco. Las personas que iban dentro, que se habían fugado de la cárcel, empezaron a dispararle antes de huir a toda velocidad. Su marido encontró su cuerpo en el camino de entrada. Estaba agarrada a su bolso, donde guardaba su pistola. La agresión a Miriam Rodríguez causó mucha indignación en México e hizo que las autoridades buscaran con más ahínco a sus agresores. Atraparon a 2 de ellos y uno murió en un tiroteo, pero muchos otros siguieron en libertad. La historia de Miriam Rodríguez muestra lo violento que puede ser México, pero lo que la distingue es su intrépida determinación de buscar justicia para su hija, a una costa de lo que fuera.